Encontré una foto de mi infancia, y él estaba allí, abrazándome, pero yo no lo recordaba, y eso era solo el principio. El sonido del electrocardiograma no cambió. Continuó pitando con la misma cadencia fría, regular, deshumanizada. Pero yo supe que mamá se había ido antes de que el médico entrara. Sus labios se movieron por última vez justo antes de cerrarse para siempre. Tienes un hermano, Alex. Lo abandoné. Perdóname. Búscalo. Su cuerpo se quedó inmóvil, casi leve, como si en el último segundo se hubiera deshecho de su peso. Me incliné hacia ella. No grité, no lloré, solo me quedé allí, mirando sus párpados pálidos y preguntándome si había entendido bien. La enfermera cruzó la cortina con una mirada profesional, como si aquello pasara cada hora. Me tocó el hombro. ¿Quiere estar solo? Asentí. Ella desapareció como un espectro blanco. 15 minutos después, en el baño del hospital, me aferraba al borde del lavabo, con los nudillos blancos. Me miré en el espejo. Ojeras, sudor frío, ojos abiertos de más. Dije en voz baja, ¿un hermano? El pasillo olía a desinfectante y algo más viejo, rancio. Un hombre gritaba en otra habitación. Las luces fluorescentes parpadeaban. Afuera llovía con insistencia. Me encontré caminando sin dirección, los zapatos empapados, los coches salpicando charcos sucios. Mateo me encontró a 2 manzanas, en una calle secundaria cerca del Retiro. Alex, ¿dónde estabas? Te estoy llamando desde hace horas. Me detuve. Él corrió hacia mí con su chaqueta empapada y la cara genuinamente preocupada. Mi madre murió, le dije. Silencio. Luego asentí con los labios. Y antes de morir me dijo que tengo un hermano que nunca conocí. Mateo me abrazó. Ese gesto suyo, habitual, de amigo de toda la vida. Pero esta vez fue distinto, demasiado firme, demasiado largo. Lo sentí. Algo no encajaba, algo que no quise nombrar. Esa noche no dormí. Saqué todas las cajas del trastero hasta dar con una antigua, de madera carcomida. Dentro había fotos, cartas, libretas viejas. Buscaba una prueba, un nombre, cualquier cosa. Mis dedos temblaban al abrir los sobres. Y entonces la encontré. Una foto. Yo con unos 3 años, en un parque. Detrás de mí, un niño mayor, unos 8 o 9, ojos negros, pelo despeinado, una sonrisa triste, su mano en mi hombro. En el reverso, escrito con tinta casi borrada, Julio 1997. Mi estómago se apretó. Lo miré durante minutos. Ese rostro, esa expresión. ¿Quién eras tú? Alcé la vista. En la estantería, otra foto. Mateo y yo en la universidad. Mismo gesto, mismo ángulo. Y por un instante, una sombra cruzó mi mente. Number no podía ser. Pasé horas rebuscando más, pero no había nada más. Solo esa foto, solo esa sonrisa antigua. Al amanecer estaba sentado en el suelo del salón, la foto en la mano, sin sentir los pies, con la mente congelada en una frase. Lo abandoné. Búscalo. Y entonces lo pensé. ¿Y si nunca se fue? ¿Y si siempre estuvo cerca, disfrazado de otra cosa? Yo empecé a pensar, ¿cuándo fue que todo comenzó? Guardé la foto en el cajón más alto de mi escritorio, como si ocultarla pudiera hacerla menos real. Pero esa imagen ya estaba tatuada en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano en mi hombro, esa sonrisa que ya no me parecía tan inocente. Pasaron 3 días. No dije nada, a nadie, ni siquiera a Mateo, aunque estaba siempre allí, trayendo comida, haciéndome preguntas suaves, mostrándose disponible, demasiado disponible. Lo observaba moverse por mi cocina como si fuera suya. Preparaba café, abría cajones, recordaba chistes de la infancia. Y yo pensaba, ¿cuánto de eso era real? ¿Y cuánto era parte del disfraz? La paranoia se convirtió en mi compañera de cama. Una noche, fingí dormir en el sofá y lo vi, desde el reflejo del microondas, de pie en mi salón, observándome, quieto, como si esperara algo. Luego se fue, sin decir palabra. Me repetía, no, no puede ser, no puede ser él. Es mi mejor amigo, es Mateo. Pero entonces recordé, flashback.
Años atrás, 12 años, un día en el colegio. Un niño nuevo había llegado en mitad del curso. Se llamaba Mateo. Tenía cicatrices en las manos y no hablaba de su familia. A la semana, defendió a alguien de una paliza y luego desapareció 3 días. Cuando volvió, tenía los nudillos heridos y sonreía como si nada. Siempre pensé que venía de una familia dura, pero ahora ese recuerdo ardía de otro modo. Empecé a hacer preguntas pequeñas, indirectas. ¿Te acuerdas cuándo nos conocimos? Claro, dijo Mateo. En el campamento, ¿no? Mentía. Nos conocimos en el colegio. O yo creía que sí. ¿Y tu familia? Nunca hablas de ellos. No hay mucho que contar, respondió con un gesto vago. No somos cercanos. Algo en su voz me heló. Esa frialdad, ese corte. Era como si me avisara sin decir nada. Fui al archivo parroquial del barrio donde vivía mamá en los 90. Me hice pasar por estudiante de historia. Revisé registros, nacimientos, bautismos, y ahí estaba Julio Ramírez, nacido en 1989. Madre, Laura Martínez. Padre, desconocido. Adoptado en 1997. Era él. Tenía que ser él, pero no había más datos. Ni dirección, ni familia adoptiva. Solo un vacío de papel y tinta. Salí con las manos sudadas, la garganta seca y una certeza creciendo como una bestia en el pecho. Esa noche invité a Mateo a cenar. Le serví vino, pasta, puse música, fui el perfecto anfitrión. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es mentira? Pregunté de pronto. Él me miró, tragó lentamente. ¿Tú? Silencio, lleno de ecos. Cuando se fue, revisé el historial de su móvil. Lo había dejado en la mesa. Solo unos segundos, suficientes para ver un mensaje sin abrir. Todo está listo. Él aún no sospecha. Y me congelé, porque el remitente no tenía nombre. Solo una letra, L. Esa noche ya no hubo duda, solo miedo. ¿Desde cuándo vivía junto al enemigo? ¿Y cuántos secretos más quedaban por descubrir? La mañana siguiente, me desperté con una sola idea: comprobar. Tenía que saber la verdad. No bastaba con sospechas, con fotos, con intuiciones. Necesitaba pruebas, frías, concretas, irrefutables. Revisé cada rincón de mi apartamento por algo suyo. Notas, documentos, objetos olvidados. Encontré una caja metálica detrás del radiador. No era mía. Dentro, un juego de llaves, un pasaporte viejo a nombre de Julio Ramírez, vencido con una foto donde Mateo parecía unos años menor, pero era él. La misma cicatriz sobre la ceja. La misma mirada que yo creía conocer. Me senté en el suelo con el pasaporte en las manos. El frío del metal me ardía. ¿Mateo es Julio?, dije en voz alta. Number ya no era una pregunta. Marqué el número de mi tía Clara, hermana de mi madre, a la que casi no veía. Fingí voz calmada. Clara, una pregunta rara. ¿Mi madre tuvo algún otro hijo antes que yo? Pausa. Del otro lado, solo respiración. Luego, una voz quebrada. Alec, ¿por qué preguntas eso ahora? Ese ahora lo dijo todo. Sí, sabían, siempre lo supieron, y me lo ocultaron. ¿Cómo se llamaba?, dije. Dímelo. Julio. Se llamaba Julio. Lo dieron en adopción cuando tenía 8. Tu madre nunca se perdonó. Colgué, temblando. Todo encajaba, o casi todo. Decidí probarlo. Llamé a Mateo y le pedí que me acompañara a la casa de mi madre. Dije que necesitaba su apoyo para vaciarla. Aceptó sin dudar. Llegó con guantes, bolsas, actitud de siempre. Pero yo estaba en otro papel. En el salón le tendí una caja con fotos, entre ellas la del parque. Observé su cara mientras la miraba. No dijo nada. Solo la apartó con un gesto indiferente. No nos parecemos tanto, ¿no?, bromeó. Eso fue su error, porque yo no había mencionado que ese niño era hermano, ni que se parecía a mí. Salí con una excusa. Fui directo al bar de Antonio, un viejo conocido de mamá que trabajó con servicios sociales en los 90. Lo encontré leyendo el periódico detrás de la barra. Antonio, necesito que me digas la verdad. ¿Tú sabías algo de Julio? Me miró como si viera un fantasma. ¿Cómo? ¿De dónde sacas ese nombre?
Le mostré la foto. Se persignó. Ese niño sufrió mucho. Lo llevaron a una familia adoptiva en Valencia. Nunca volvió. Tu madre lo buscó años después, pero ya era tarde. ¿Y si te digo que creo que está en mi vida, cerca, muy cerca? Antonio me tomó del brazo. Si es él, ten cuidado, Alex. Ese chico tenía fuego en los ojos. Volví a casa con un pulso nuevo. Ya no era miedo, era una rabia silenciosa y una claridad. No soy una víctima, no más. Si él juega a ocultarse, yo también puedo jugar, pero mejor. Mateo me escribió esa noche. ¿Todo bien? Estabas raro hoy. Respondí solo con una palabra. Pensando. Y era verdad. Estaba pensando en cómo desmontarlo. Pieza por pieza, mentira por mentira. Empecé a seguirlo. No como un espía de película, sino como un hermano roto buscando aire en un cuarto cerrado. Cada movimiento de Mateo, cada lugar que visitaba, cada conversación por teléfono, la grababa, la anotaba. Lo observaba desde la distancia, creyendo tener el control. Hasta que lo perdí. Un viernes por la noche lo vi entrar a un edificio en Lavapiés. Esperé afuera durante una hora. Cuando salió iba solo. Lo seguí a pie hasta que se giró en seco. ¿Me estás siguiendo?, preguntó sin levantar la voz. El mundo se paró. Nadie en la calle. Solo él, yo y su mirada. Esa mirada. No, mentí. Iba a llamarte justo. ¿Aquí? Alzó las cejas. A esta hora, en esta calle vacía. Curioso. Guardé silencio. Sus pasos se acercaron. ¿Tienes algo que preguntarme, Alex? Abrí la boca, pero no salió nada. Me odié por ello. No juegues a lo que no sabes jugar, susurró. Y se fue. Me quedé ahí, temblando, como un idiota, como un niño. Al día siguiente, mi ordenador no encendía. El disco duro había sido borrado. Mis notas, mis grabaciones, todo, incluso el pasaporte que había escondido, desapareció. Entré en pánico. Revisé cada rincón. No podía ser casualidad. Lo llamé. Necesito verte. Claro, dijo. ¿Estás bien? Nos vimos en la terraza del centro cultural. Él sonreía. Yo tenía las manos frías. Decidí enfrentarlo. Sé quién eres, le dije. Él dejó su café sin tocar. ¿Quién soy? Saqué la foto del parque. La puse entre los dos. Eres Julio. Silencio. Largo. Y entonces rió. Se rió como si le hubiera contado un chiste. ¿Eso crees? Me incliné. Number low C. ¿Y qué vas a hacer con eso? Su voz cambió. Fría. Letal. No supe qué responder. ¿Crees que puedes entender lo que me hicieron? Continuó. ¿Crees que sabrías vivir con el peso de ser desechado? ¿Sabes lo que es ver cómo construyen una nueva vida sin ti? Sus ojos estaban encendidos. El tono era calmo, pero su cuerpo vibraba. Tú no eres víctima. Eres el reemplazo, el hijo perfecto que inventaron después. Me quedé sin aire. Cada palabra suya era una daga. Te observé crecer. Reí contigo. Escuché tus secretos. Y todo ese tiempo, tú no sabías nada. Me levanté, tambaleando. Quise hablar, pero no había lenguaje para ese dolor. ¿Por qué?, alcancé a decir. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería tu compasión, susurró. Quería que sintieras lo que yo sentí. Volví a casa con pasos torpes. Llovía. Me caí en la entrada. El suelo frío me recibió como un abrazo cruel. En el espejo del ascensor vi mi cara, destruida, perdida, nadie. Abrí la puerta. Tropecé con los restos de la caja caída. La foto del parque rota en dos. Su rostro partido. Caí de rodillas. Mis dedos sangraban. El suelo estaba lleno de fragmentos. Soy nada. Una mentira. Un error fabricado. Un eco de lo que él perdió. Y en esa noche sin fin, entre cristales y silencio, algo dentro de mí se quebró. A la mañana siguiente, no me levanté. Me arrastré, literalmente, como si mis huesos pesaran el doble. Pero en esa miseria, en ese suelo sucio, lleno de cristales y silencio, apareció algo distinto. No fuerza, no coraje, algo más frío, lucidez.
Mateo no buscaba solo venganza contra mí. No era personal, era estructural. Era contra todo lo que lo había expulsado. Contra la mentira completa que llamábamos familia. Encendí el portátil de repuesto. Recuperé las copias de seguridad. No todas, pero suficientes. Fotos, correos, fragmentos de voz. Comencé a reconstruir lo que me había quitado. No por rabia, por necesidad. Luego fui al hospital. Quería ver el historial médico de mi madre. No podía, no siendo su hijo legal sin autorización. Pero al salir, una mujer me interceptó en el pasillo. Tú eres Alex, ¿verdad? Era una enfermera mayor. Tenía una carpeta bajo el brazo. Yo cuidé a tu madre los últimos meses. A veces hablaba en sueños. Decía el nombre Julio y lloraba. La miré sin poder decir nada. Me dejó esto para ti, me entregó un sobre sellado. Temblando lo abrí en la cafetería del hospital. Dentro había una carta, su letra. Si estás leyendo esto, es porque la verdad ya te alcanzó. Nunca dejé de buscarlo. Pero cuando por fin lo encontré, fue demasiado tarde. Ya no era mi hijo, era otra cosa. Lo miré a los ojos, Alex, y no me reconoció. Solo vi rabia. La carta continuaba, pero mi vista ya estaba nublada. En el sobre había otra cosa, un nombre. Luis Ramírez. Trabaja en servicios sociales, retiro. Fui directo, sin llamar. El edificio era gris, silencioso, lleno de puertas cerradas. En la oficina, Luis era un hombre calvo, seco, con manos gruesas. ¿Usted estuvo en el caso de Julio Ramírez en el 97? Pregunté. Alzó la mirada, no respondió. Cerró la carpeta delante de él. ¿Quién eres tú? Su hermano. Guardó silencio, largo. Ese expediente está sellado. Pero usted lo vivió. Luis suspiró. Ese niño fue movido 3 veces. Hogares temporales, uno tras otro. En el tercero, pasó algo. Lo acusaron de incendiar una habitación. Tenía 9 años. Después de eso, nadie lo quiso. ¿Qué pasó luego? Una familia lo adoptó, de forma privada. El expediente desapareció. Alguien lo limpió. Nunca supe quién. Me incliné. ¿Alguien como mi madre? Luis dudó. ¿O alguien que no quería que esa historia saliera a la luz? Salí con un eco en la cabeza. Mateo no solo había sido abandonado, había sido ocultado, borrado y tal vez utilizado. Esa noche lo busqué de nuevo, no para enfrentarlo, para entenderlo. Entré en su apartamento mientras él no estaba. Sí, con copia de llave. Lo justifiqué con 1000 excusas internas. Pero dentro encontré lo que no esperaba. Un tablero, como de investigación. Fotos mías, de mamá, de Clara, flechas, notas, y en el centro, una palabra. Vínculo. No venganza, no odio, vínculo. Y en una esquina del tablero, una lista de nombres. No familiares, funcionarios, 2 jueces, un notario, y al final, Luis Ramírez. Él no vino por mí, vino por todos. Y ahora yo era parte del mapa. Ya no era cuestión de salvarme, era cuestión de detener lo que venía. No podía hacerlo solo, no si quería llegar al fondo. Así que llamé a la única persona que no debía saber nada, pero que, irónicamente, siempre supo demasiado. Clara, le dije al teléfono, necesito que hablemos. No sobre mamá, sobre Julio. Silencio. Luego un suspiro. ¿Dónde? Nos vimos en una cafetería luminosa del centro. Ella llegó con gafas oscuras y una carpeta entre las manos. Sin palabras, me la pasó. Documentos escaneados, cartas manuscritas, una copia del acta de adopción. Todo con una fecha común. Diciembre de 1997. ¿Por qué tenías esto? Pregunté. Porque tu madre me pidió que lo guardara. Y porque yo también me sentía culpable. Le conté todo. Mateo, las fotos, el tablero, Luis. Ella no se sorprendió. No busca venganza, dijo. Busca justicia. ¿Y si ya no le importa a quién arrastra? Entonces tienes que adelantarte, mostrarle que tú no eres como ellos. Decidimos movernos, juntos. Clara conocía a un periodista retirado, Carlos Velasco, que había investigado adopciones irregulares en los 90.
Le pasamos los nombres del tablero. Cuando los vio, su ceño se frunció. Estos tipos estuvieron implicados en más de una adopción dudosa. ¿Dónde los conseguiste? Mi hermano, respondí. Carlos nos ayudó a preparar un dossier. Fechas, conexiones, pruebas. Y luego hicimos lo impensable. Se lo enviamos a Mateo. No contestó, no apareció. Pero lo sabía, lo había leído. Porque al día siguiente, en la puerta de mi casa, encontré un sobre con una sola palabra escrita. Gracias. El plan era simple, llevarlo a hablar, no a esconderse, no a actuar desde la sombra. Clara organizó una cena de familia en su casa. Invitó a Mateo, sin explicaciones. Yo llegué primero, nervioso, vestido como si fuera a una entrevista de trabajo. Clara cocinaba en silencio, como si todo fuera normal. Mateo llegó con media hora de retraso. Su expresión era neutra, pero sus ojos distintos. Ya no había odio, solo espera. Nos sentamos. La comida fue mínima. Nadie tenía hambre. Clara habló de mamá, de la infancia, de aquel perro que tuvimos. Cosas triviales, absurdas. Hasta que dije, vi tu tablero. Mateo bajó los ojos. No respondió. ¿Qué es lo que realmente quieres? Él alzó la vista. Había algo nuevo en su cara. Un temblor, una grieta. Quiero que no se repita, ni con otro niño, ni con otra familia. Entonces dilo, en voz alta, donde todos lo escuchen. Carlos desde la cocina escuchaba. Tenía una grabadora encendida. Mateo lo notó. No protestó, solo asintió. Está bien, nos miramos. Por primera vez, no como enemigos, no como extraños, como dos hombres con la misma herida, solo que uno la enterró y el otro la convirtió en mapa. Fuimos juntos al día siguiente al archivo judicial. Clara nos acompañó. Entregamos el dossier. Mateo habló, sin temblar, sin ocultar, y mientras lo hacía, lo vi por fin. No era el niño abandonado, ni el amigo traidor. Era mi hermano, y yo ya no era una víctima. Era su aliado. La audiencia fue convocada como una revisión técnica de archivos de adopción antiguos, un trámite administrativo, sin prensa, sin cámaras, solo nombres. Pero sabíamos lo que iba a pasar. Mateo entró al juzgado sin hablar. Traje oscuro, cabello peinado hacia atrás, ni rastro del muchacho que me empujó a crecer en la sombra. Clara caminaba detrás, seria. Yo iba a su lado, no como testigo, como reflejo. Dentro había 5 personas sentadas frente a nosotros. Funcionarios, fríos, inmutables. Entre ellos, Luis Ramírez. Lo reconocí por las fotos y por su forma de no mirar directamente a nadie. Carlos estaba en el fondo, disfrazado de observador externo, pero su grabadora estaba encendida. Lo sabíamos. Mateo tomó la palabra. Mi nombre legal es Mateo Gutiérrez, pero nací como Julio Ramírez Martínez. Fui entregado a los servicios sociales en 1997, adoptado fuera del registro, archivado, silenciado. Una de las funcionarias lo interrumpió. Señor, esto no es un tribunal penal. No se admiten acusaciones directas. No acuso, dijo Mateo, sereno. Solo relato hechos. Abrió una carpeta, fotos, fechas, correspondencias. Estos 5 nombres, dijo señalando con el dedo, coincidieron en al menos 8 adopciones, fuera de protocolo, entre 1994 y 2001. Todas en barrios pobres, todas con niños mayores de 5 años, todos con expedientes perdidos. Luis tragó saliva, no dijo nada, pero su rostro se endureció. Mi expediente fue uno de ellos. Fui movido de 3 casas. Una me encerraba en un sótano, otra me obligaba a trabajar en la calle. Cuando encendí aquel colchón, no fue un accidente. Fue una señal. Nadie lo interrumpió ahora, solo el zumbido de la lámpara de neón. Luego fui adoptado, a cambio de favores. No recuerdo amor, solo silencio, hasta que los encontré a ellos, a mi familia. Me miró un segundo. Yo no respondí, solo respiré. Y no quiero venganza, quiero exposición, quiero que se sepa. Dejó caer la carpeta sobre la mesa, fuerte, como un disparo. Uno de los funcionarios se levantó. Esto es inadmisible.
No tiene valor jurídico. Carlos, desde el fondo, habló por primera vez. Pero sí periodístico. Todos giraron. Él alzó la grabadora. Ya hay 4 medios esperando este material. Lo sabrán. Todos. Luis se levantó. Esto es ilegal. Es difamación. No tienen pruebas válidas. Mateo se acercó. Lento. Tranquilo. ¿Y usted, señor Ramírez? ¿Tiene algo que decirme? Luis lo miró. Y por un segundo, pareció quebrarse. Luego se giró y salió. Sin palabras. Sin defensa. La sala quedó en silencio. Fuera, la prensa ya esperaba. Alguien había filtrado. Carlos, quizás. No importaba. Era tarde para esconderse. Nos alejamos entre flashes. Nadie dijo nada. Solo Clara me tomó la mano. Fuerte. En la esquina, Mateo se detuvo. Esto no es el final. Lo sé, respondí. Me miró y por primera vez sonrió. No como un niño que vengó su dolor, sino como un hombre que lo soltó. Yo no volví al juzgado. No di entrevistas. No subí nada a redes. Solo caminé con él hasta que el ruido quedó atrás. Ya no éramos sombras el uno del otro. Solo dos sobrevivientes, caminando por fin en la misma dirección. La lluvia caía suave sobre los adoquines. En el parque vacío, dos hombres se sentaron en un banco mojado, uno al lado del otro. No hablaron. No miraron atrás. Mateo sacó de su chaqueta una vieja foto arrugada. Dos niños en un parque, uno abrazando al otro. La colocó en la banca. La dejó volar con el viento. Yo no la recogí. Nos quedamos allí, respirando, escuchando el silencio entre gotas. Nadie vino a buscarnos. Nadie aplaudió. Nadie pidió perdón. Él cerró los ojos. Yo encendí un cigarro. Y por primera vez en toda mi vida, no quise saber nada más.